Bien, sean bienvenidos nuevamente a nuestro curso de lógica. En esta sesión 3 vamos a adentrarnos un poquito más en este mundo interesante de la lógica, haciendo un breve recordatorio. En la última sesión hablábamos sobre el juicio, que era la operación mental por medio de la cual se afirma o se niega algo de alguna cosa. Recordando que el juicio entonces está en nuestra mente, pero la expresión del juicio es la proposición. Por ejemplo, ¿no? Si ya algo está pronunciado o algo ya está dicho, lo que uno hace es emitir una proposición de algo que está en nuestra mente, ¿no? Que es el juicio en este caso. Recordando también que el juicio está conformado por al menos dos conceptos unidos por una cópula, que ordinariamente es el verbo ser. Hablábamos también sobre la verdad, como esa adecuación de la mente con la realidad, como bien ya lo decía Aristóteles. Hablábamos de la falsedad, que podía darse por un error intelectual, pero también por un error voluntario. Estaba el error de palabra, voluntario de palabra, que era la mentira, y el error voluntario de obra, que es la hipocresía. Entonces, si nos vamos dando cuenta, así como la lógica está en nuestra mente, tiene una expresión. Y muchas veces esta expresión no necesariamente es un acto verbal o un acto escrito, sino también un acto, ¿verdad?, a través de acciones, de hechos, ¿ya?, de comportamientos. Entonces la lógica va intrínsecamente unida también a las acciones, a las cuestiones prácticas y no solamente meros actos intelectuales. Hablamos sobre los estados de la mente también, ¿no? Estaba la ignorancia, la duda, la opinión, la certeza. De la ignorancia ustedes podrán recordar que decíamos que podría haber una ignorancia vencible y una ignorancia invencible. En el caso de la ignorancia vencible, pues cualquier acción que se cometa puede estar sujeta a culpabilidad, porque se pudieron haber previsto algunas determinadas acciones que tal vez se ignoraban, pero se podrían haber previsto. Y en cambio, con la ignorancia invencible no hay posibilidad de previsión y por tanto pues no se incurre en culpa. También hablábamos sobre la clasificación de los juicios. Habían juicios por cantidad, hablábamos de juicios universales, juicios particulares, o bien clasificados por su cualidad. Entonces los juicios pueden ser afirmativos o negativos. Y también hablábamos la clasificación por relación. Y hablábamos juicios que pueden ser categóricos, es decir, una afirmación o incluso pues una negación contundente, segura, firme. Podrían ser hipotéticos. Recordemos que los juicios hipotéticos, la construcción se hace comenzando con un sí, ¿verdad?, y continúa con un entonces, ¿verdad? Sí, entonces. ¿Ya? Si esto se da, entonces va a ocurrir aquello. Ya decíamos el ejemplo de la lluvia, ¿no? Si llueve, entonces el suelo quedará mojado. Como una consecuencia, ¿no? Si se da una cosa, va a tener entonces un efecto. Y hablamos también de los juicios disyuntivos. Ya estos son los que hacen una separación. La disyunción es eso, ¿no? Una separación. Y ordinariamente pues lleva esa partícula o. Ya, cuando uno dice esto o lo otro, entonces esa es una disyunción. Ya, o se da una cosa o se da la otra. Ya, pero no las dos a la vez. Aunque en algunos casos podrían darse las dos cosas a la vez. Pero casi siempre se emplean para hacer separación. O se toma este camino o el otro. Ya, es para una toma de decisiones. Ya, cuando hay tomas de decisiones, se utilizan las disyunciones, ¿no? Para ver cuál es la mejor opción. O esta o la otra. Bien, entonces así la lógica pues nos va enseñando, ¿no?, cómo emplear la mente, el lenguaje, ya para cuestiones de orden práctico.
Bien, entonces en esta unidad 1 que todavía estamos, de introducción a la lógica silogística, hemos llegado entonces al momento de hablar sobre el razonamiento. Y esta es la parte tal vez más intensa de esta primera unidad. Y a través de este razonamiento, que lo vamos a dividir en 2 sesiones, ya porque como les digo, pues es un poco intenso, vamos a ir profundizando más en el ordenamiento ya de los juicios. Ya, antes hablábamos un poquito sobre el ordenamiento de los conceptos a través del juicio, pero aquí vamos a hablar de ese ordenamiento de los juicios a través del razonamiento. Al igual que el concepto y del juicio, el razonamiento también es un proceso mental. Es decir, está en nuestra mente y va a tener una expresión. El razonamiento es un proceso mental por el cual relacionamos 2 o varios juicios y llegamos a uno nuevo. Así como el juicio unía 2 conceptos a través de una cópula, en este caso vamos a tener un juicio completo más otro juicio y de él va a derivarse un tercero. Ya, entonces ese es el juego y eso es lo que vamos a llamar ya silogismo como tal. Entonces, hay diferentes clases de razonamientos, pero en último término pueden reducirse, según Aristóteles, a 2 principales: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. En esta ocasión, pues lo que más nos interesa trabajar desde esta perspectiva, pues es el razonamiento deductivo. Este es un razonamiento que se hace desde fuera, por así decirlo, de las acciones concretas. En cambio, el razonamiento inductivo va directamente a ver la acción concreta como tal. Ya, es decir, tenemos que experimentarla a través de la inducción, ya tenemos que experimentar, pero en el caso del razonamiento deductivo no vamos directamente a la experimentación concreta de lo que pueda estar ocurriendo, sino que hacemos deducciones mentales a través de lo que los hechos nos manifiestan. Ya, pero no vamos a acompañar la acción como tal directamente mientras se está ejecutando, sino que vamos a deducir cosas. Es como el trabajo que en alguna medida hace un detective, ¿no? El detective no estuvo en la acción cuando ocurrió el crimen, ya, o ocurrió el delito, sino que a través de pistas el detective pues va deduciendo cosas. Entonces este es nuestro trabajo también con el razonamiento deductivo. Vamos a deducir y para eso también hay unas reglas de la deducción. Hay unas 8 leyes que las vamos a ver en la siguiente sesión. Y a través de estas 8 leyes, si se cumplen las 8 leyes, es decir, no se incurre en falta en ninguna de las leyes, entonces el razonamiento que tengamos va a ser válido. De lo contrario, si falla en alguna de las leyes, pues el razonamiento va a ser inválido. Pero bien, eso será en la siguiente sesión. Por el momento vamos a hacer una introducción ahorita entonces de los elementos del razonamiento y del razonamiento pues, deductivo, que es el que ahorita pues nos interesa. Entonces, dice que de verdades generales ya conocidas concluye en juicios particulares. Entonces, el razonamiento deductivo tiene esa característica. Va de los elementos generales a particularizar conclusiones. Esa es la deducción. De lo general a lo particular. Poníamos el ejemplo del detective, ¿no? De los elementos de la generalidad que está él encontrando a través de las pistas, él va a ir a particularizar quién fue el asesino o quién fue el que cometió el crimen, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? De todos los elementos del contexto general,
se va a llegar a particularizar una conclusión. Bueno, por aquí tenemos elementos del silogismo. Rápidamente, pues, una especie de etimología, ¿no? Viene de sin, en este caso, pues, ya la pronunciación cambia a sil, que lleva una preposición con, y logos, palabra o proposición. Que más o menos el silogismo quiere decir ese ligue de dos expresiones, ¿ya? Un ligue, del verbo ligar, ¿no? Van ligados. Ligar dos proposiciones. Por ahí anda un poco la definición etimológica de silogismo, ¿no? Es ese ligar proposiciones, o ligar expresiones, o ligar oraciones. Bien, es un raciocinio, dice, formado por varias proposiciones. Por eso es importante, sí, manejar ya lo que son las proposiciones, es decir, los juicios, ¿no? Todas las categorías que hay, las clasificaciones, hay que dominarlas para tener más claridad al momento de trabajar con los silogismos. Entonces, el silogismo es la estructura que ha recibido el razonamiento deductivo, es decir, la expresión perfecta del raciocinio perfecto, es decir, del raciocinio que es válido, porque pueden haber raciocinios con apariencia de validez, pero no son válidos, ¿ya? Y si son inválidos, pues quiere decir que lo que nos hacen es caer nosotros como en una trampa, ¿no? Es como el mentiroso, ¿no? El mentiroso te dice ciertas cosas que parecen verdad. O un vendedor también, ¿no? Que te hace caer, te engaña y te está vendiendo un producto que, pues, que realmente no es como se dice de calidad, ¿no? Entonces tienen esa habilidad y uno lo cree y lo compra, ¿no? Entonces te hicieron caer, entonces a través de razonamientos pues inválidos. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, ¿no? Y tampoco el vendedor sabe, ese vendedor hábil sabe de razonamientos válidos e inválidos, pero lo sabe utilizar en la práctica, aunque no conoce las reglas que está empleando. Por eso nosotros pues esperamos que a través del curso usted se dé cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de razonamiento válido? Y si falla alguna de las reglas, pues entonces hay razonamientos inválidos. Entonces uno tiene que estar ahí listo, ¿no? Listo para saber cómo responder frente a razonamientos inválidos, que más adelante los vamos a hacer, que esa es otra parte muy interesante del curso de lógica, que es las falacias o sofismas. Ya, todos esos razonamientos inválidos que acompañan gran parte de la vida y de la experiencia del ser humano. Ya vivimos llenos de falacias y las vivimos utilizando permanentemente. Pero bueno, eso será más adelante. Por el momento podemos decir siempre del silogismo que puede ser de tres tipos, así como los juicios. Pueden ser silogismos categóricos, silogismos disyuntivos o hipotéticos. Como mencionábamos al inicio, ¿no? Esta clasificación. Esto va a depender, sí, lógicamente, de las proposiciones que lo componen. Vamos a ir entonces adentrándonos un poquito más. Bueno, también dice que el silogismo enseña a razonar con objetividad y claridad. Ya, objetividad quiere decir que los razonamientos que damos no son subjetivos. Ya, no dependen de nuestra opinión, sino que van a cumplir las reglas lógicas. Y con claridad, es decir, no va a haber lugar a dudas, ya, sino que todo va a estar claro, ¿no? Explicado y comprensible, de tal manera pues que no puede haber lugar a la duda o a la incertidumbre. Bien. Hablemos entonces un poquito del silogismo categórico. ¿Ya? Decíamos que categórico quiere decir con contundencia. Si se afirma algo es porque se afirma con seguridad. Igualmente, si se llega a negar algo, se niega con seguridad.
Es decir, no hay lugar a dudas. Ese es el silogismo o lo categórico, pues, ¿no? Lo categórico. Cuando alguien da, ¿no? Su respuesta dice fue categórica. Eso quiere decir, pues, que la dio con firmeza, con seguridad, sin lugar a dudas. Ya. Entonces, cuando uno tiene certeza de algo, uno da una respuesta categórica. Cuando uno no está muy seguro, entonces hay vacilación, entonces realmente las respuestas no son categóricas. Bien, entonces el silogismo categórico quiere decir que lo que se va a concluir está claro, con certeza, ya, no hay lugar a dudas. Bien, dice que el silogismo categórico, en su definición, está compuesto por dos proposiciones categóricas enlazadas entre sí y de las cuales va a surgir o se va a sacar una conclusión. Porque la deducción es eso, ¿no? Sacar conclusiones, llegar a conclusiones a partir de algo. ¿De dónde se deduce algo? En este caso, se deduce de dos proposiciones categóricas. ¿Ya? Entonces hay una primera proposición y una segunda proposición. Estas proposiciones le vamos a llamar premisas. Ya, cuando ustedes escuchen algo, ¿no? ¿Cuál era la premisa? Es una proposición, es decir, ¿no? Una oración, un juicio. Bien. Bueno, segundo, dice, las proposiciones se llaman premisas y hay una premisa mayor y una premisa menor, que esas son esas dos proposiciones categóricas enlazadas entre sí. Ya, esas dos es la premisa mayor y la premisa menor. Ya, cada uno de estas tiene dos términos, es decir, dos palabras, no claves, o dos conceptos, dos términos. Uno de ellos se repite en cada premisa. Y a este término que se repite en cada premisa le vamos a llamar el término medio. Y a los otros dos términos pues serán los términos extremos. Entonces, esto quiere decir que en estas dos proposiciones tienen que haber tres términos. ¿Ya? Un término extremo, bueno, los términos extremos que son distintos y un término medio que es igual en cada una de las dos premisas. Vamos a ver si nos da un ejemplo por acá. Bueno, todavía no. Dice, el término de mayor extensión es el término mayor y el de menor extensión es el término menor. Bueno, después lo vamos a explicar. Y por último, dice por acá, dice que la premisa encierra el término mayor, que encierra el término mayor es la premisa mayor, decíamos, y la premisa que tiene el término menor es la premisa menor. Veamos, aquí hay un ejemplo, dice, Juan es mecánico. Esa es una proposición. La segunda proposición, los mecánicos se ensucian las manos. Y la tercera proposición, que ya es se llama conclusión, que se deriva de estas dos primeras, dice, por lo tanto, Juan se ensucia las manos. Ya, entonces, ¿qué dijo acá, no? Que Juan es mecánico y los mecánicos se ensucian las manos. Conclusión, o por tanto, Juan se ensucia las manos. Vamos a ver. Vamos a analizar, vamos a ver, esquematizando un poco ese silogismo anterior. Tenemos ahí, ¿no? Dice que hay un sujeto y un término medio. ¿Ya? La premisa menor contiene el sujeto de la conclusión. Tenemos la siguiente proposición, el término medio y el predicado. Esta sería la premisa mayor, porque es la que contiene el predicado de la conclusión. Y al final, pues, la conclusión es, por lo tanto, S es P, es la conclusión. M, decíamos, el término medio que se repite en cada premisa. Ahí está el término medio, ¿no? Se repite en cada premisa.
en una y en otra. Y en este juego, lo más probable es que haya un razonamiento deductivo válido de esa manera, en esa construcción. No es la única construcción, ¿ya? Pero en el caso de esta, lo más probable es que haya un razonamiento válido con esa construcción. Decíamos pues con el ejemplo, ¿no? Y tomando esta construcción, Juan es mecánico y los mecánicos se ensucian las manos. Entonces aquí tenemos ya con el ejemplo y la estructura, tenemos Juan, que es un sujeto, ahí está, el sujeto. Tenemos término medio, en este caso el término medio es mecánico, ¿no? Aquí está mecánico en esta premisa y aquí está mecánico en la segunda premisa. Debemos considerar, sí, que los términos que se están empleando como términos medios, que son iguales, deben tener, sí, la misma definición. Porque puede haber el término que sea equívoco. Por ejemplo, que en vez de aquí el término medio sea hoja. Si tenemos hoja aquí en esta premisa y hoja aquí en esta segunda premisa, va a depender del contexto de la oración que tengan el mismo significado. Porque recordemos que hoja puede ser una hoja de vegetal, pero también puede ser una hoja de papel. Entonces ya serían dos cosas distintas, serían dos términos distintos. Puede haber una hoja también de metal, ¿no? Entonces ya son tres términos distintos. Se escriben igual, pero el significado es distinto. Por tanto, son términos distintos. Tenemos que asegurarnos eso. Entonces, que el término medio, ya como en el caso acá de mecánicos, que ese término medio tenga el mismo significado en la primera y en la segunda proposición. De lo contrario, vamos a incurrir en alguna falla lógica y la conclusión va a ser inválida. Entonces, dice que acá tenemos un segundo término que es se ensucian las manos, que en este caso es el predicado, ¿no? de esta segunda premisa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Decimos que para que pueda haber una conclusión, tenemos que utilizar los términos no medios, sino los términos extremos. Esos términos extremos son los que van a estar aquí debajo en la conclusión. ¿Y qué pasa con el término medio? No se utiliza. Ya, entonces el término medio, por así decirlo, es como que lo tacháramos, ¿no? Sino que decimos que si Juan es mecánico y los mecánicos se ensucian las manos, ¿no? Eso lo tachamos. Entonces la conclusión va a estar conformada por los términos extremos de Juan y de ensuciarse las manos. Y aquí tenemos, ¿no? Juan se ensucia las manos. Ya es como que dijéramos, si Juan es mecánico y los mecánicos se ensucian las manos, entonces Juan se ensucia las manos. ¿Por qué? Porque es mecánico. Y todos los mecánicos, dice acá, se ensucian las manos. Cuando decimos los mecánicos, hacemos referencia a todos los mecánicos, no solo algunos, sino cualquiera que sea mecánico. Nuevamente, si Juan es mecánico y todos los mecánicos se ensucian las manos, entonces Juan, en conclusión, debe ensuciarse las manos, se va a ensuciar las manos. Y yo creo que así es en la realidad también, ¿no? Ya hay algún mecánico que no se ensucie las manos, que no se llene un poquito de grasa, de aceite, de suciedad mientras está ahí reparando una maquinaria. Ya, claro, dirá algunos, es que se pone guantes. Bueno, la idea es que también el guante pues se ensucia, ¿no? Pero en el caso de las manos pues es en el sentido ese, ¿no? Se va a ensuciar. El mecánico no trabaja en cuestiones limpias. Ya trabaja siempre en ambientes en los cuales más de alguna mancha va a tener mientras esté trabajando. Entonces, esta es la conclusión, ¿no? Si Juan es mecánico y los mecánicos se ensucian las manos, conclusión, Juan se ensucia las manos. Esta última premisa que llamamos conclusión no existía, ¿no? Sino que se derivó de la unión de estas dos primeras premisas, ¿ya? Y en este caso el silogismo es válido, no solamente verdadero, porque Juan se va a ensuciar las manos de acuerdo a las premisas anteriores, sino que es válido
porque va a cumplir las reglas, que después más adelante las vamos a estudiar. Y de acuerdo al contexto de que como es mecánico, entonces nosotros vamos a deducir que Juan se ensucia las manos. Si yo les dijera, les preguntara, miren, ustedes que conocen a Juan, ¿él se ensucia las manos? Si yo no lo conozco, yo voy a decir, pues no sé. Pero como ya tengo pistas para la deducción, ¿cuál es la pista principal? Que es mecánico. Entonces yo por ahí digo, Juan es mecánico. Y me están preguntando que si se ensucia las manos. ¿Cómo puedo asegurar que se ensucia las manos? Porque Juan es mecánico y yo tengo ya una premisa que me dice que todos los mecánicos se ensucian las manos. Ya, entonces ahí donde va el razonamiento y donde va la deducción. Ya, todos los mecánicos se ensucian las manos. Y Juan es mecánico. Entonces lo más probable y lo más seguro, lo más cierto, es que Juan también se ensucia las manos. Ya, entonces podríamos afirmar categóricamente que en Juan se ensucia las manos. Ya, y es categórico. Ya, no podemos decir que es mecánico y anda con las manos limpias todo el tiempo. Entonces no hace trabajo de mecánico si anda limpio, ¿no? Sería raro, ¿no? Bien, entonces este es el silogismo categórico así de sencillo. Más adelante vamos a dedicarnos a hacer algunos ejercicios para poder ampliar y asegurar la comprensión en la siguiente sesión. Bien, y por otro lado tenemos el silogismo hipotético. Decíamos que este silogismo se hace aquella construcción de sí, entonces. ¿Se acuerdan? Ya, utiliza esos dos términos. Si ocurre algo, entonces va a tener como efecto tal cosa. Ya, si A ocurre, entonces en B pasa algo, por así decirlo, ¿no? Bueno, dice que tiene como premisa mayor una proposición hipotética, que es la que ya habíamos dicho. Y la premisa menor afirma o niega la condición o el condicionado según los casos. Veamos. Este silogismo hipotético. Si apruebas los exámenes, entonces te daré un premio. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Si apruebas los exámenes, entonces te daré un premio. Pero, aprobaste los exámenes, entonces te daré el premio, ¿no? Te premio. ¿Qué pasaría en el caso contrario? ¿No? Si apruebas los exámenes, entonces te daré un premio, siempre se mantiene. Pero supongamos que no aprobó el examen, entonces va a ocurrir pues lo contrario, ¿no? Si aprobaba, daba el premio. Si no aprueba, entonces pues no se da el premio. Ese es el silogismo hipotético. Ya, entonces en la próxima semana va a haber una prueba sumativa, ¿no? Entonces yo podría decirles, ¿no? Si apruebas la prueba sumativa, entonces, ¿cuál puede ser entonces? Va a tener, ¿no?, su calificación completa o mínima al menos de aprobado, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Falta la parte esa de la siguiente premisa conclusiva, ¿no? Va a depender de que si aprueba la prueba sistemática, entonces va a obtener pues la calificación al menos la mínima, ¿no?, de aprobado. Si no la aprueba, no va a obtener la calificación mínima de aprobado. Bien, entonces este juego, pues, si se dan cuenta, no es complicado. No es complicado. Requiere un poco más de sentido común, ¿ya?, para poderlo aplicar y entender. ¿Ya? Hay muchas maneras de cómo expresar ejemplos con el sí y entonces, es decir, el silogismo hipotético, de hipótesis, ¿no? En el hipótesis no hay una afirmación categórica como en el silogismo categórico, ¿no? En este caso todavía hay una como especie de prueba,
ya una posibilidad, ¿no? Si ocurre algo, entonces este va a ser el efecto o el resultado o la conclusión, te daré el premio. Entonces quiere decir que aquí hay una premisa, ¿no? Se aprueban los exámenes, una premisa hipotética, y aquí hay una conclusión, entonces te daré el premio. ¿Qué es lo que falta saber? ¿Si aprobó o no aprobó? Eso es lo que falta saber para poder llegar a estructurar todo el silogismo hipotético completo, ¿ya? Entonces siempre va a faltar conocer esta segunda premisa, ¿no? Para saber decir, sí, aprobó el examen, o no, no aprobó el examen. Ah, entonces el premio que iba a dar, pues no se da, ¿ya? No se da. Bien. Y aquí tenemos, dicen, que la primera parte, si apruebas, es la condición o hipótesis, ¿ya? Este sí es el que me indica la condición. Es la llamada hipótesis. Y en la segunda parte, el entonces, eso es lo que llamamos como lo condicionado, ¿no? Lo que se pone a condición. Es también conocida como la tesis en este caso, ¿no? Te daré el premio. Esa es la tesis. O eso es lo que se ha condicionado, o llegado a condicionar, lo que se pone como condición, ¿ya? Entonces solamente nos hace falta saber si aprobó o no aprobó el examen para entonces ejecutar el premio, ya, dar el premio o no darlo. Bien. Y acá el último silogismo es el disyuntivo. Decíamos que el disyuntivo utiliza esa partícula o. Tiene como premisa mayor, dice una proposición disyuntiva. La premisa menor afirma o niega parte de la premisa mayor. Y la conclusión es la consecuencia. Entonces, ¿cómo estructuramos ese silogismo disyuntivo? Decíamos que utilizábamos la partícula o, aquí la tenemos, ¿no? Dice, el ejemplo, tú o Juan vendrán a cenar. Entonces viene otra segunda premisa donde me dice si Juan o tú no vinieron o si vinieron. En este caso dice Juan no vino. Por tanto, ¿ya? Por lo tanto, esa es la conclusión, vendrás tú. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? Tú o Juan vendrán a cenar, pero sucede que Juan no vino. Entonces, en conclusión, o por lo tanto, pues vendrás tú. ¿Ya? O es como también puede ocurrir, ¿no? Necesito pues que vengas, ¿no? Ya, tú o Pedro tienen que venir a ayudarme. Ah, pero sucede que Pedro se enfermó. Ah, pues entonces vendrás tú. No queda de otra. Siempre que vamos a tomar decisiones, entonces casi siempre hacemos uso de un silogismo disyuntivo, aunque podemos hacer uso también con el silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque nos ponen ciertas condiciones, ¿ya? Aquí es a través de condiciones. Si se da algo, esa es la condición. Si se da algo, en cambio, en el disyuntivo nos proponen dos caminos, o este o el otro. Ya, esa es la finalidad del silogismo disyuntivo, proponer dos caminos. Ya, entonces recordamos, ¿no? El silogismo hipotético nos propone una condición. Sí, ya, acuérdense del sí. Si sucede algo, es la condición. En cambio, el silogismo disyuntivo es una separación, una división, ¿ya? O esto o lo otro, ¿ya? O tomamos este camino o tomamos el otro. ¿Ya? Entonces, tenemos que confirmar si uno de los dos caminos se da o no se da. En este caso, dice que Juan no vino, es decir, esa posibilidad que había no ocurrió. Entonces, como no ocurrió esa segunda posibilidad, entonces ocurre la primera posibilidad, que es que tú tenías que venir, ¿no? Ya tú tenías que venir. Ya, entonces en eso consiste el silogismo disyuntivo, ¿no? Esa separación de caminos para tomar una decisión.
A veces las decisiones son fáciles, pero hay ocasiones en que tomar una decisión es difícil. Muchas veces va unida, a veces la decisión a algunas condiciones. Ya, entonces son decisiones complejas. Ya, esta decisión de acá, este ejemplo, pues es más sencilla. Y así pueden haber muchas decisiones sencillas. Si ustedes se dan cuenta, si alguna vez ustedes han utilizado este juego de palabras, sí, entonces ténganlo por seguro que ustedes han estado empleando silogismos hipotéticos, aunque no lo supieran. Igualmente, cuando ustedes están tomando una decisión y utilizan la partícula o, ya, o vamos a comer allá al chalet, allá donde venden comidita ahí, en el kiosco, o nos vamos a McDonald's. Uno de los dos decidan. O lo uno o lo otro. Pero sucede que no tenemos mucho dinero. Pues ni modo. Conclusión, por lo tanto, tenemos que irnos al chalet, ¿verdad? Allá al kiosco a comprar la comida. Ya porque no hay suficiente dinero para ir a McDonald's. U otra decisión, ¿no? Ya tenemos muy poco tiempo. Entonces no podemos ir a McDonald's, ya queda largo, entonces ni modo, tenemos que quedarnos acá, ya comprando enchiladas. Bien, entonces vamos a ver pues, haciendo un breve repasito, ya creo que está un poco claro. Comenzamos viendo pues el silogismo categórico, ya donde afirmamos después de dos premisas llegamos a una conclusión conformada por los términos extremos de cada una de las premisas, porque el término medio no lo consideramos para que fuera en la conclusión. Tenemos el silogismo hipotético con la estructura sí, entonces. Y el silogismo disyuntivo, utilizamos un doble camino, ¿no? Con la partícula o esto o lo otro. Ya, entonces solamente nos falta confirmar cuál de los dos caminos es el que podríamos utilizar, ¿no? Va a depender de qué ocurran, qué eventos ocurran. En este caso, el evento que ocurrió fue que Juan no vino, entonces ni modo. Uno de los dos tenía que venir, o tú o Juan, pero como Juan no vino, ni modo. Por lo tanto, conclusión, vendrás tú. No queda de otra. Ya, esa es la decisión que se tomó. Ya, ese es el silogismo disyuntivo. Ayuda a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? A través de una disyunción. Y aquí se toman decisiones a través de un silogismo hipotético. Bien. Nuevamente después vamos a hacer un recordatorio de estos elementos, porque siempre tienen pues un poco de complejidad. Pero ya con los ejercicios vamos a irlos interiorizando poco a poco. Muy bien, entonces esta primera parte del silogismo va a quedar hasta acá. Lo vamos a continuar en la siguiente sesión, pero vamos a empezar haciendo algunos ejercicios breves para después profundizar ya más en la estructura del silogismo con las 8 leyes. Bien, entonces aquí tenemos una tarea en casa número 3. En este caso va a consistir en repasar y hacer ejercicios de los temas de la lógica, del concepto y del juicio. ¿Y esto por qué? Ya, a fin de prepararse para la primera evaluación sumativa que se va a llevar a cabo el día jueves 20 o a más tardar pues el viernes 21. Ya, que lo más probable sí es que sea el día jueves 20, ¿no? Jueves 20. De tal manera pues que estemos preparados, ¿no? Recordemos, ya esta es una evaluación sumativa. Es necesario que hayan ido haciendo los ejercicios. Ya sería muy conveniente que puedan volver a ver los videos de las sesiones. Entonces recordando pues también que esos son los temas que se van a evaluar, ¿no? Este del razonamiento todavía no. Ya, eso va a ser para la segunda evaluación sumativa. En esta primera evaluación solamente vamos a ver los elementos del inicio, ¿no? De las generalidades de la lógica, del concepto, ¿ya? Y del juicio. Si ustedes han ido haciendo sus tareas
Recordemos que hay que ir haciendo estas tareas para parte del portafolio que van a presentar para el primer parcial. Y han ido haciendo las autoevaluaciones que se han ido proponiendo, entonces van por buen camino, ¿no? De tal manera pues que cuando haya la primera evaluación, que va a ser así en línea, un formulario en línea, pues ustedes tengan la oportunidad ya de hacerlo mejor. Recordemos que en las evaluaciones ustedes pueden volver a probar. Tal vez sacaron 11 de 28. Entonces ustedes pueden volver a probar la evaluación. Que el enlace queda abierto, pueden repetirlo nuevamente. La idea de repetirlo pues no es simplemente volver a sacar la nota hasta cumplir con los 28 puntos. La idea es que usted vuelva a repasar para ver dónde estuvieron sus fallas. Ya, vuelva a repasar para ver dónde estuvieron las fallas y poder corregir. La próxima vez pues dar una mejor respuesta. En el caso de la primera evaluación sumativa, ahí ya no va a haber esa posibilidad. ¿Ya? Simplemente ustedes van a tener posibilidad de enviar una sola respuesta. ¿Ya? Es decir, el sistema no va a permitir enviar más respuestas. Entonces, por tanto, usted tiene que asegurarse, ¿no? Ya, de tal manera que cuando usted ya abra el formulario, ya la prueba sumativa, evaluación sumativa, la primera prueba, usted esté ahí con sus materiales también de trabajo, ¿no? Con sus apuntes, sus anotaciones, ya de tal manera que usted pueda estar seguro que está contestando bien, porque no hay segunda oportunidad. Ya de tal manera pues que usted pues lo pueda hacer con seguridad y a la vez pues usted está repasando también. Muy bien. Entonces, ante cualquier duda, nuevamente siempre insisto, pues tienen que hacérmelo saber a través de algún chat en el WhatsApp. También pueden dejar comentarios. Recuerden que el video siempre hay que dejar un comentario abajo, ya en la sección de que YouTube permite hacer comentarios, de tal manera pues que usted deje constancia de que ha visto el video, de que puso presente o al menos un comentario, y eso sirve de evidencia de que pues estuvo en la sesión asincrónica, ya, porque no estamos en vivo, sino que esta es una grabación. Ya, entonces, y es importante porque forma parte del 10% de su calificación de asistencias, ya. Si usted no ha asistido ya a los videos, es como que no ha asistido a la sesión de clase. Lo otro es que usted tiene que también apoyarse en el documento base, porque toda esta información que se estaba poniendo acá en el video está en el documento base. Ya, entonces usted tiene que ir a su documento también a repasar. Ya, que ahí está la teoría que estamos explicando acá. Bien, entonces como les decía, pues cualquier duda me la hacen saber a través del WhatsApp. Y bueno, que tengan pues una feliz mañana y que puedan también descansar en este fin de semana. Muy bien, entonces pasen un feliz día y nos veremos en la siguiente semana. Cualquier chat que puedan enviar y en la primera evaluación sumativa. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima.